Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de meditar acerca de su palabra. Y gracias a Dios también por la oportunidad que me da de poder compartirla con ustedes. Me da gusto saludarles y también a quienes no son parte de la iglesia, pero que se conectan a esta transmisión. El Señor les bendiga. Sean hermanos nuestros de alguna otra ciudad, de alguna otra iglesia, el Señor les bendiga. Y también si alguien está conectado y por alguna casualidad encontró esta transmisión, no conoce al Señor, no lo tiene en su corazón, yo le invito a que no deje de escucharla, que continúe, y espero en el Señor que encuentre bendición en lo que vamos a hablar, porque es palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes una porción de la Escritura que se encuentra en el Salmo número 13. Vamos a leerlo y después meditaremos un poco acerca de lo que dice este Salmo. Salmo número 13. Dice así: palabra pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Son 6 versículos que contiene este salmo. Y podemos ver que David, que fue quien lo escribió, pues en el momento en el que lo hace está en una situación verdaderamente difícil, situación de sufrimiento, de pena, de lamento. No está pasándola bien David. Y esto creo que no es ajeno a ninguno de nosotros, ya sea que seamos cristianos o no cristianos. En el mundo la pena y el sufrimiento está presente y a todos nos llega y nos lastima y nos hace tener y vivir padecimientos, sufrirlo, lo que nos toca en ese momento. Nos causa dolor, nos causa pena, nos causa aflicción. No es un tiempo en el cual pasemos bien, la pasemos bien. El tiempo que nos toca vivir en estos momentos, en esa situación de sufrimiento y de conflicto, nos parece que pasa más lento y pesado. Nos parece un tiempo más largo, como si los minutos fueran más largos y fueran más horas en el día. Pero lo cierto es que es por la situación que estamos atravesando, la que nos apresa, la que nos está haciendo sufrir. Muchas veces tal vez no sea tanta o tan grande la carga, pero el tenerla de constante sobre nuestra vida, tenerla de constante en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, aun y cuando esta no sea tan fuerte, no sea tan grande, comparándola con quienes la padecen a nuestro alrededor, porque también es cierto que tengamos claridad. No somos los únicos, o no eres el único que enfrenta penas y sufrimientos. Hay una gran cantidad de gentes que están viviendo, que hemos vivido, o que estamos viviendo esta situación. Qué diferente es cuando todo va bien, cuando todo es cuesta abajo, cuando tenemos
bienestar, cuando todo es felicidad, el tiempo pasa más rápido. Pero estando en situación de conflicto, los minutos se vuelven pesados, se vuelven difíciles. El descanso no es el mismo, el sufrimiento es mayor. Y aquí David pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? Para él, el tiempo que ha estado padeciendo ya es mucho. Y le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo va a acabar? ¿Hasta cuándo vamos a terminar con esto? ¿Hasta cuándo voy a acabar de padecer? ¿Hasta cuándo le dice, me olvidarás para siempre? Se siente olvidado, se siente apartado, se siente lejos de Dios. Él le pregunta, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? La mirada de Dios no la siente sobre su vida, no siente la bendición. Y es que esta situación que enfrenta, la verdad es que es muy lamentable y es muy triste cuando nos ha tocado vivirla. Pero de una cosa debemos de estar conscientes. La Biblia misma nos dice que hay tiempo, hay momento para todos. En Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay un momento para todo en la vida. Bueno, entonces, si eso es así, no nos queda más remedio, no nos queda más que aceptarlo y vivirlo y estar sumidos en nuestra desesperación y en nuestra pena. No, obviamente que estos padecimientos, que estos sufrimientos los tenemos cristianos y no cristianos, justos e injustos, dice la palabra. Pero hay una cosa que marca una gran diferencia. Los que conocemos a Dios, los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos esperanza. Tenemos el conocimiento de que no estamos solos en nuestras necesidades y que Dios nos ama y que Dios ha mandado a su Hijo para darnos vida y salvación. Y que si bien es cierto que Cristo Jesús vino y hizo la obra redentora y ya no está físicamente ahora con nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, su vicario, el que quedó en su lugar, es quien nos recuerda, quien nos alienta, quien nos convence en nuestras necesidades, quien nos convence de nuestras malas acciones, que nos convence del pecado, que nos lleva al arrepentimiento y al conocimiento de Dios, y también al saber y al recordar todas las palabras que el Señor nos ha dicho y que están registradas en la Biblia para darnos aliento y fortaleza. Es cierto que en la pena, en el sufrimiento, en ese momento de conflicto, dice David, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. En esa situación de padecimiento, de sufrimiento, de dolor, en el ser humano, en el corazón, en nuestro interior, de nuestra boca salen lamentos. En nuestra conciencia, en nuestra condición humana, hay impotencia, hay angustia y muchas veces desesperación.
Y se anda en esos momentos en camino oscuro, en camino espinoso, en camino de necesidad, en el cual anhelamos encontrar a alguien que nos ayude. Como comentaba hace un momentito, los cristianos sabemos que tenemos a Dios. Nosotros sabemos que Él está con nosotros. Aunque también es cierto que a veces en nuestra desesperación, en nuestro sufrimiento, en nuestra pena, llegamos a pensar que estamos solos. Llegamos a creer que no hay para nosotros consideración de Dios. Nosotros hemos visto, hemos leído y hemos conocido de Job. Él, en medio de la situación que padecía, que sufría, le decía al Señor, ahí en el capítulo 30, versículo 9 al 11, dice, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Y en el versículo 16 al 21 dice, y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, y no me oyes. Me presento, y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Era tal el dolor, era tal la pena, era tal la angustia de Job, que se sentía completamente solo, desamparado, ignorado por Dios. Veía que los de su alrededor se burlaban y se reían de él. Aparte del sufrimiento que tenía, volteaba a su alrededor y veía la burla de los demás. Muchas veces la actitud de nosotros o de mucha gente al estar sufriendo, teniendo dolor, guarda algunas veces orgullo y rebeldía y pretende esconder y aparentar la situación en lugar de humillarse y reconocer a Dios. Muchas veces es motivo de culpar a Dios de las penas y los sufrimientos que alguien tiene. Y se consideran injustos y se considera que por qué tenemos que estarlos padeciendo, por qué tienen que estarlos padeciendo si hay alguien más que se los merece y no nosotros o quien lo está viviendo. Pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y cuando escucha de nosotros, a veces esa rebeldía del corazón, a veces esas palabras llenas de desesperación, de resentimiento, de desesperanza, cuando lo conocemos, cuando somos de Él, Él no nos rechaza. A nosotros pareciera que no nos toma en cuenta. A nosotros pareciera que no nos quiere, que no nos considera. Porque no vemos más allá de lo que tenemos enfrente y no sabemos más de lo que está en nuestra cabeza, en nuestra mente. Pero ¿cuántas veces hemos leído que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, teniéndolo todo, siendo Señor de todas las cosas, sin necesidad de padecer ni de sufrir oprobio o castigo,
desprecio, porque todo eso Cristo Jesús lo sufrió cuando estuvo aquí en la tierra. Y aún ahora, todavía, todo eso sigue siendo. Si bien Él ya no está físicamente aquí y ya padeció y realizó el sacrificio en la cruz por amor a nosotros para salvarnos, hay muchos que todavía lo rechazan, lo ignoran. Y no solo eso, sino a veces hasta se burlan, lo cuestionan. No sabiendo que el sufrimiento, que la pena, que el dolor que Cristo Jesús padeció fue para evitarnos ese sufrimiento, ese dolor. Pero esa muestra de ese amor de Cristo para con nosotros y de ese cuidado que Dios tuvo de Él y de esa recompensa que finalmente tuvo nuestro Señor Jesús, la Biblia nos dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, en cualquier lugar. Porque Jesús obedeció al Padre. Ese ejemplo, esa actitud de confianza, de fe, es la que no debemos de olvidar y no debemos de perder los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón cuando atravesemos penas y sufrimientos. Porque el dolor nos ciega y la pena nubla nuestros pensamientos. Y entonces no podemos actuar como si no conociéramos al Señor. Y Dios, que escucha nuestras reclamos, a veces nuestra impotencia, nuestra falta de fe, lo comprende y nos tiene paciencia. Pero también es en el sufrimiento, en el padecimiento, en el dolor, en la prueba, donde la fe se fortalece, donde la fe crece, donde la fe nos lleva a ver que no estamos solos, y qué glorioso y qué hermoso es llegar a entender y poder tener ese conocimiento. David dice en los últimos 2 versículos del Salmo: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El clamor a Dios y la súplica a Él nos da la luz y el entendimiento. Nos debe de hacer entender que nuestra fe no debe de flaquear. Es en esos momentos de dolor que nuestra fe se prueba, que nuestra fe se fortalece, que nuestra fe tiene que crecer. Y cuando esto sucede en nuestra vida, cuando esto sucede en nuestro corazón, cuando esto sucede en nuestro entendimiento, entonces la recompensa es el bien de Dios. Es la bendición para nuestra vida. Es la recompensa. Es el cese del sufrimiento, del dolor. Es el crecimiento. Nosotros a veces no podemos ver que es necesario enfrentarnos a dificultades, a peligros, a situaciones difíciles para que nos podamos fortalecer. No porque Dios se divierta o porque Dios quiera que nosotros padezcamos, sino porque Dios sabe que en nuestra necesidad debemos de confiar en Él. ¿Por qué nos hace pasar por esas situaciones? No lo sé. No lo sé. Tal vez cuando esté con Él le pregunte: Señor, ¿y por qué permites que suframos? ¿Por qué permitiste que pasara esto, que pasara aquello? Aquí nos damos 1000 respuestas, hacemos 1000 conjeturas, pero lo cierto es que no sabemos por qué Dios permite
esas cosas. Pero lo que sí sabemos y lo que sí debemos de confiar es en Él, porque sabemos que al final de cuentas Él no nos va a dejar y Él siempre va a buscar hacernos el bien. Y cuando esto suceda en nuestra vida, cuando esto esté presente en nuestro ser, entonces vamos a poder reconocer nuestra condición equivocada, nuestra falta de entendimiento, al ver que Dios ha hecho en nosotros el bien. Job, después de haber dicho durante muchas veces que mejor hubiera muerto, que para qué lo dejó vivir y estar discerniendo y argumentando en contra de Dios sin ofenderle nunca, al final en el capítulo 42 dice, versículos del 1 al 6, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios no nos deja nunca. Dios nunca jamás nos abandonará. Él no ignora ninguna de nuestras lágrimas. Él no ignora ni está ajeno a nuestros sufrimientos. Él no cierra sus ojos ante nuestra necesidad. Él no se olvida de nosotros. Él sabe y conoce nuestros padecimientos. Nosotros somos los que a veces nos olvidamos de Él. Nosotros somos los que a veces queremos enfrentar la lucha solos, por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades. Queremos que las cosas sean en nuestro tiempo, a nuestra manera, en mi forma de solucionarlo. La oración modelo dice, hágase, Señor, tu voluntad. Y el declarar eso, el creerlo es el reconocimiento al sometimiento de la voluntad de Dios. Es la expresión plena y total de mi completa confianza en lo que Dios tiene para mí y que sé que es bueno y que no importa el camino que tenga que atravesar ni lo que tenga que vivir, yo sé que Él jamás me soltará de su mano, aunque yo a veces intente hacerlo. Y sé que al fin el Señor nos va a dar la victoria para honra y gloria de su nombre, porque Él es bueno, por su misericordia, no porque me lo merezca, no porque no lo merezcamos, sino porque Él es bueno y nos da el triunfo y nos da la victoria y no permite que el enemigo o nuestros enemigos obtengan la victoria, porque Dios cumple sus promesas, porque Dios es bueno, grande y misericordioso. Recordémoslo siempre, hermanos, los que ya lo sabemos, y alentémonos y confiemos que Él siempre va a estar con nosotros, aun en cuanto estemos ahorita atravesando tormentas, dificultades, sufrimientos, penas y padecimientos y parezca que estamos en el momento más oscuro del camino. Sabemos que al final la luz de Cristo nos va a guiar y nos va a llevar si nosotros no lo olvidamos y le buscamos. Y a quienes no lo tienen, a quienes no tienen esa esperanza, a quienes no pueden confiar en Él porque no le conocen, yo les invito a que le busquen, a que entreguen su vida a Cristo Jesús, que reconozcan la necesidad del Salvador en su vida, que se arrepientan de sus malos caminos y que busquen de Dios la misericordia. Que el Señor les bendiga.